Hola, habla Alberto Díaz y seguimos sacando derivadas porque derivadas e integrales son muy importantes en matemática universitaria. Así que vamos a partir con este otro ejercicio de función donde le vamos a calcular la derivada de, de esta función. Lo especial que tiene esta función que es un logaritmo en base 7. Nosotros en general sabemos calcular la derivada de logaritmos naturales. El logaritmo natural, que se abrevia como ln, es un logaritmo en el fondo, es un log en base en la base que es el número que aproximadamente vale 2,77. Los logaritmos en base se abrevian ln, logaritmos naturales o neperianos. Entonces, ¿qué pasa? Hay fórmulas para calcular los logaritmos en una base 7 o en base 8 o en base 10. Pero para evitar en matemática hay que tratar de evitar tantas fórmulas, y buscar métodos alternativos que obviamente podemos llegar a la respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer antes de derivar, fíjense que yo todavía no he derivado, vamos a transformar este logaritmo en base 7 a un logaritmo en base o un logaritmo natural. Entonces vamos a hacer un cambio de base 7 a base ¿ah? Y obviamente se abrevia como ln. Entonces, como vamos a transformar a logaritmo natural, colocamos logaritmo natural de lo de arriba, siempre dividido por el logaritmo natural de lo de abajo. Y ahí transformamos en el fondo esta función en logaritmo natural. Ahora, ¿cómo derivamos? Habría dos métodos para poder derivar esto. Como una derivada de una división, se da cuenta hay una fracción, pero, y obviamente estaría correcto, pero esta fracción tiene algo especial. El logaritmo de 7 es un número, no tiene x abajo. Entonces hay un método corto. Siempre que abajo en el denominador sea un número, el método va a ser más corto. ¿Qué hacemos? Vamos a derivar arriba y mantenemos abajo. Si alguien aplica, por ejemplo, el método de la derivada de una división, también va a dar. Pero este método es corto. Se aplica solamente cuando abajo sea un número. Entonces, si yo derivo arriba, la derivada de un logaritmo natural va a ser 1 partido por su argumento por la derivada del argumento. La derivada va a ser 6x cuadrado menos 5. Y se mantiene el logaritmo de 7, que es una constante. Ahí está derivado. Ahora vamos a ver una derivada un poco más común, obviamente porque es una función que tiene una raíz cuarta, que este es el método en general tradicional, porque para raíces cuadradas nosotros vimos un método fácil de sacar raíz cuadrada, pero cuando tengo una raíz que no es cuadrada, aquí vamos a aplicar el método que es general. Entonces, transformamos primero la raíz en exponente. Entonces, tendríamos 8x4 menos 7x elevado a un cuarto. Entonces, de raíz lo llevamos a potencia. Y derivamos como potencia. Entonces, el un cuarto se coloca adelante, mantengo la base, al exponente que es un cuarto le resto 1, me queda menos 3 cuartos, y por la derivada de la base, eso es la regla de la cadena, por la derivada de la base, la derivada de 8x4 es 32x3 y la derivada de menos 7x es menos 7. Y ahí está derivado. Vamos a hacer otro ejercicio de derivación. Esta función también aparece un logaritmo natural, pero está todo elevado a 2. Entonces aquí uno podría tener un poco de dificultad porque todo este logaritmo está elevado a 2.
Entonces, ¿qué quiere decir que esté elevado a 2? Uno podría decir, podría estar elevado a 2 el logaritmo y el argumento, o solo el argumento. Entonces esto es un convenio. Cuando está todo elevado, en un logaritmo está todo elevado a un número, el exponente se coloca en el logaritmo, no en el argumento, solamente en el logaritmo. Eso es muy importante. Y ahora derivamos como un logaritmo que tiene un exponente 2. Por lo tanto, como tiene exponente 2, aplicamos regla a la cadena. Entonces, primero derivamos como potencia. Entonces, bajamos el 2, mantenemos el logaritmo natural con su argumento por la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural sabemos que es 1 partido por su argumento por la derivada del argumento, que sería 12x menos 7. Aquí nuevamente la regla de la cadena. Si se dan cuenta, también tenemos 3 pasos. Primera etapa, derivar como potencia, aunque sea un logaritmo, porque está elevado a 2. Se deriva como potencia. Luego derivamos el logaritmo y finalmente derivamos el argumento del logaritmo. Muchas gracias y bueno, si les gustó este video, ojalá que se puedan suscribir al canal. Alberto Díaz es mi nombre y espero que les guste y que le den un like. Muchos saludos a todos y que les vaya muy bien. De eso se trata, que les vaya muy bien y que saquen adelante las asignaturas de matemáticas, que de todas maneras en algún momento uno las va a utilizar en algún momento de la vida. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego, gracias.